El transistor es uno de los inventos más revolucionarios de la historia de la humanidad. Es un componente electrónico que sustituyó a las enormes y delicadas válvulas de vacío y que permitió llegar a construir el primer microprocesador de la historia, hasta llegar a la revolución de la informática, de Internet y hoy en día de la inteligencia artificial. Es más, un procesador realmente no es nada más y nada menos que un laberinto lleno de transistores, y todo esto es gracias a William Shockley. William, Guillermo para los amigos, fue uno de los 3 inventores del transistor, que además ganó el premio Nobel en el 56. Y usando inversión privada de Beckman Instruments, fundó la Shockley Semiconductor Laboratory en Palo Alto, California. Estaban haciendo la que hoy en día conocemos como la Silicon Valley. Shockley era un genio, pero también era un jefe extremadamente tóxico. Pedía a sus empleados pasar por detector de mentiras, hacía analíticas de sangre para buscar enfermedades hereditarias y era extremadamente paranoico y controlador. Por eso en 1957 los 8 mejores ingenieros de Shockley estaban ya hasta el moño y decidieron irse de la empresa para montar su propio proyecto. Les llamaron The Traitorous Eight, o sea, los 8 traidores. Estos convencieron a Sherman Fairchild, que era un millonario de la época, heredero del imperio de IBM, nada más y nada menos, en invertir en su nuevo proyecto. Y así fue como nació la Fairchild Semiconductor. Shockley poco a poco fue perdiendo mercado, de hecho nunca consiguió levantar cabeza del todo, mientras que la empresa de Fairchild y los 8 traidores acabó dominando el mercado de los circuitos integrados en los años 60. Para que te hagas una idea, eran como la Apple más Google más Nvidia de la época, o sea, no había nada más grande. Y era tan grande que empezaron a haber tensiones internas, desacuerdos, hasta el punto de que 2 de los 8 traidores decidieron irse y fundar su propia empresa. Así fue como Gordon Moore y Robert Noyce se fueron de Fairchild Semiconductor para fundar nada más y nada menos que una empresucha llamada Intel. Ese es el nacimiento de Intel, pero esto también inspiró a Jerry Sanders, que era un comercial dentro de Fairchild, o sea, era un tío que se dedicaba a vender, a ventas, ¿no? Pero era especialmente bueno y tenía mucho carisma. Él no entendía tanto de chips, no tenía tanta idea del funcionamiento interno, pero sí que estaba frustrado porque pensaba que en Fairchild estaban desaprovechando un potencial enorme y por eso decidió reclutar a algunos ingenieros y hacer lo mismo que habían hecho los chicos de Intel, montar una nueva empresa de chips. Jerry y unos cuantos empleados de Fairchild dejan la empresa y fundan Advanced Micro Devices, abreviado como AMD. Pero desde el inicio, la estrategia de AMD no era la de ser innovadores, sino fiables. Mientras que Intel perseguía la innovación, la revolución, crear cosas que no existían, AMD lo que quería era destacar en ventas y en atención al cliente, ser una alternativa más fiable a lo que ya había en el mercado. Hacían circuitos lógicos bastante estándar, solo que de buena calidad, o sea, no eran los únicos ni era un producto innovador, pero bueno, los hacían bastante buenos. Empezaron a hacer memorias RAM y en los años 70 es cuando deciden dar el salto. Toman una decisión histórica, hacer microprocesadores, pero a su manera. Lo que hicieron fue estudiar el Intel 8080, que era el procesador estrella en aquella época, entender cómo funciona por dentro y clonarlo, creando así el AMD 9080. Podéis ver el 9 en lugar del 8 en el nombre, para que parezca incluso mejor que el original, una técnica que AMD sigue usando a día de hoy. Era totalmente compatible con el Intel, tanto es así que el ordenador no sabía si tenía un chip de AMD o un chip de Intel, era prácticamente lo mismo. Para el sistema operativo era invisible, solo que era más barato y con fama de ser más robusto porque, bueno, AMD tenía esa reputación. AMD asume este rol de segunda marca y poco a poco, a lo largo de los años, va creciendo, hasta que en 2006 toma una decisión que también fue muy clave para la empresa y es comprar la marca de tarjetas gráficas ATI. ATI era una empresa canadiense de tarjetas gráficas que competía directamente con Nvidia y 3DFX y esta compra le permitiría a AMD competir en un nuevo sector. Y es más, se convierte en el único fabricante del mundo que tiene tanto procesadores como tarjetas gráficas en el mismo techo. Si el futuro iban a ser los gráficos y la computación paralela, había que estar preparados. En ese momento pareció una jugada maestra, pero fue bastante complicado. ATI era potente en gráficas, pero era muy cara de mantener. Y mientras tanto, pues Intel seguía avanzando con los procesadores, a un ritmo además bastante alto. Fueron pasando los años y la brecha entre Intel y AMD se fue haciendo más grande. Intel iba sacando procesadores cada vez más rápidos y AMD poco a poco le iba costando cada vez más estar a la altura. Se fueron defendiendo y refugiando en el hecho de sí, tenemos productos más baratos, pero cada vez eran menos interesantes, hasta llegar al punto más bajo de su historia. Estamos en 2015, las acciones de AMD valen menos que una hamburguesa de McDonald's. La empresa estaba al borde de quebrar. Intel era un monstruo casi intocable, Nvidia dominaba totalmente el mercado de las tarjetas gráficas y AMD pues todo apuntaba a que iba a desaparecer. Y en este momento crítico fue cuando hubo un cambio de dirección en la empresa. Entra en juego un nombre que lo cambia todo, Lisa Su. Lisa toma las riendas de la empresa y lo apuesta todo a una sola carta, la nueva arquitectura Zen.
En lugar de intentar competir de tú a tú con Intel, decide reconstruir los procesadores desde cero con un diseño eficiente, modular y mucho más escalable. Así es como en 2017 aparece Ryzen y con ellos el renacimiento de AMD. De repente la compañía que todos pensaban que estaba muerta se convierte en el rival más serio que ha tenido Intel en mucho tiempo. Procesadores que tienen más núcleos, más hilos, buen precio y sobre todo innovación. Y en cuestión de pocos años, AMD pasa de ser el segundón barato a ser el líder en potencia bruta e innovación, obligando a Intel a moverse muy rápido y hacer cosas muy raras que son en parte las que le llevan a estar como está hoy en día. Y no solo eso, sino que la compra de ATI al final les salió muy bien, porque consiguieron contratos millonarios con Sony y Microsoft para poner los chips en la PlayStation y la Xbox. En 2006 parecía que la cosa había salido muy mal, pero en la década de los 20, pues esta es una de sus grandes ventajas estratégicas. Bienvenidos a Guerra de Chips, la serie en la que hablamos de la situación actual en 2025 del mercado de procesadores. En el primer episodio hablamos de Intel, de su historia, sus modelos actuales y por qué está cayendo en picado como empresa. Hoy vamos a hablar de su competidor más fuerte, AMD. Vamos a ver todo lo que tienen a la venta hoy en día y cómo lo están haciendo. Porque la verdad es que AMD lo está haciendo muy bien. Su CEO, Lisa Su, fue nombrada una de las CEOs más poderosas del mundo según Fortune y Forbes, y bajo su mando, AMD pasó de valer menos que una hamburguesa de McDonald's a competir con Nvidia por ser la empresa más valiosa del sector. Y por cierto, hablando de precios de acciones, si eres de los que te hubiese gustado invertir cuando AMD valía lo que una hamburguesa de McDonald's, que sepas que con N26 puedes invertir en más de 4.000 acciones y ETFs, sin comisiones de transacción, cambio de divisas ni custodia, directamente desde tu cuenta bancaria. Yo soy cliente desde hace 7 años por lo menos y a mí personalmente me ha ayudado a simplificar mis finanzas. Puedo gestionar mi dinero, ahorrar, invertir, todo desde la misma app, además de que puedo hacer Bizums, transferencias internacionales, sacar dinero en cualquier cajero de la zona euro y pagar en cualquier divisa sin comisión. Otra cosa guay es que puedes contratar directamente una eSIM desde la app directamente para tener conexión nada más aterrizar cuando te vas de viaje, y además si te pasas a una de las cuentas premium tienes un paquete de seguros completo con cobertura de viaje, móvil, compras y bueno, todo integrado. Si no tienes cuenta aún puedes hacértela desde aquí y con el código NateGentile te devuelven los primeros 20 euros que te gastes, así que nada, pruébala y me comentas qué tal. Gracias a N26 por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Bueno, como os decía antes, AMD renació con Ryzen y la tecnología detrás de Ryzen es Zen. Zen es la microarquitectura. Como hemos explicado en muchos vídeos, el procesador es el corazón del PC. Es la pieza que hace todos los cálculos que necesita el PC para funcionar. Es como una gran calculadora, ¿no? Todos estos cálculos los hace gracias a transistores, que están colocados de forma estratégica, como explicamos en este vídeo que estás viendo en pantalla. La arquitectura de una casa serían los planos que definen dónde están las paredes, los cimientos, las ventanas y todo eso. En un chip la arquitectura es literalmente cómo van dispuestos esos transistores de silicio y esas pistas de cobre que los conectan entre ellos para que esos cálculos se puedan hacer. Y de hecho la gran diferencia que hay entre una marca de procesadores y la otra es la microarquitectura, o sea, cómo ellos configuran el chip por dentro. Y aquí es donde AMD destacó gracias a Zen. Como probablemente sepas, los procesadores de los ordenadores hoy en día son multinúcleo, o sea, tienen más de un núcleo para hacer cálculos. De hecho, puedes imaginarlo como que cada núcleo es un tío con una calculadora. El tener varias calculadoras te permite hacer muchos cálculos al mismo tiempo, que es lo que hacen los PCs hoy en día. Y como vimos ya con Intel, a medida que te vas a por procesadores más caros y de gama más alta, la diferencia principal es la cantidad de núcleos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo AMD? Bueno, pues dentro de Zen definió una unidad mínima de diseño, a la que llamó CCX, que es la abreviación de Core Complex. Este Core Complex tiene 8 núcleos y una memoria en medio. Esa memoria la usan todos los núcleos para escribir datos y de esa forma pues pueden trabajar todos en la misma tarea, ¿no? Pueden compartir datos entre ellos. Puedes imaginar esto como una mesa de trabajo común con un grupo de estudio de 8 personas. O sea, la típica mesa de biblioteca donde hay 8 tíos y los 8 están trabajando en lo mismo. Un poco el estilo de Community, no sé si habéis visto esa serie, está bastante guapa. En Zen 5, que es la arquitectura actual, cada CCX es un chip, o sea, imprimen este CCX dentro de un chip. Por lo que AMD fabrica estos pequeños chips que cada uno tiene un CCX dentro y hacen un montón de ellos todos iguales. Cada una de estas pastillitas se conocen como Core Complex Die o CCD.
En un procesador de escritorio, o sea, el típico Ryzen que pones en tu torre, en la última generación de Zen, lo que tenemos es un CCD, o sea, un Core Complex Die, que dentro tiene 8 núcleos. Lo que hace AMD básicamente es fabricar un montón de CCDs, los fabrican como locos y luego los usa como piezas de Lego. ¿Qué tengo que hacer un procesador de 6 núcleos? Bueno, pues pillo un CCD, le quito 2 núcleos y los deshabilito y ya tengo una CPU. ¿Que necesito una de 8? Bueno, perfecto, mira, pongo aquí un CCD y ya está, tengo un procesador de 8. ¿Que necesito un procesador de 12 núcleos? Bueno, pues meto 2 CCDs y deshabilito los núcleos que me sobran. ¿Que necesito uno de 16? Pues lo mismo, meto 2 CCDs y ya está, tengo un procesador de 16. Además, como probablemente sepáis, cuando fabricamos microprocesadores en silicio, no todos salen igual de buenos. O sea, puede pasar que tengamos un pequeño CCD donde hay núcleos que no funcionan. Y esto es genial porque los podemos aprovechar para procesadores de menos núcleos. Esto es distinto de lo que hacía Intel y otros fabricantes. Intel tenía un diseño de chip monolítico, o sea, una sola pastilla, un solo sustrato que lleva de todo. Y los procesadores más potentes son chips más grandes y los menos potentes pues son chips más pequeños. Y entre chip y chip pues hay diferencias, como por ejemplo el número de núcleos. AMD cambia el concepto con estos CCDs, pero es que además los tenemos que conectar entre ellos de alguna manera. Para eso los CCDs se interconectan entre ellos con una tecnología que se llama Infinity Fabric, que la puedes imaginar como una autopista de alta velocidad que permite que los diferentes CCD se comuniquen entre ellos. Este sistema tampoco es perfecto, ¿vale? No es perfecto porque a veces la comunicación puede ser un poco lenta o pueden haber ciertos cuellos de botella cuando una tarea está dividida entre dos CCDs distintos, pero sí que le da a AMD una ventaja brutal y es la modularidad. O sea, ellos pueden fabricar chips como si fueran piezas de Lego. ¿Que necesitan un procesador pequeño? Pues usan menos CCDs. ¿Que necesitan uno más potente? Pues ponen más CCDs y ya está, ya lo tienen solucionado. Estamos hablando desde un Ryzen 3 hasta un Threadripper o incluso un EPYC de servidor. Todos ellos utilizan los mismos CCDs, exactamente iguales. Pero aparte del CCD tenemos otro chip, un chip que se llama I/O Die. Este se encarga de las comunicaciones, ¿vale? Se encarga de hablar con la memoria RAM, de los PCI Express, de los USBs, de los SATA, o sea, todo lo que hay fuera del procesador. Y además es el que tiene el controlador del Infinity Fabric y es un poco el que coordina toda esta comunicación entre los CCDs. Y tanto el I/O Die como los CCDs está todo dentro del propio procesador, debajo de esta tapita que es la que ves cuando te compras un procesador. Y la genialidad de este tipo de diseño es que no solo puedes crear distintos productos en base a las mismas piezas, sino que además te puedes adaptar rápidamente a la demanda. ¿Que de repente no se venden tantos Threadrippers? Bueno, no pasa nada, usamos los CCDs para otra cosa, para hacer Ryzen 5 o Ryzen 7 o lo que sea. Y con esa estrategia AMD le dio la vuelta al mercado. Como os decía, tenemos ahora Zen 5 y es muy buena en alto rendimiento, aunque también tenemos muchos procesadores de bajo consumo que se siguen comercializando, como por ejemplo el de la Steam Deck, que siguen utilizando generaciones antiguas de Zen, como Zen 2, Zen 3 y Zen 4. Ahora donde la historia cambia un poquito es en portátiles. Aquí sí que tenemos chips monolíticos como los de Intel, y aquí también es donde AMD destaca bastante, en la parte de la tarjeta gráfica. Las gráficas integradas de AMD son tan buenas a día de hoy que en el último chip que sacaron, que es el AI Max Plus 395, la gráfica equivale a una RTX 3070 de portátil, pero siendo muchísimo más eficiente y con mucho menos uso de batería. Bastante loco, ¿verdad? Y bueno, después de toda esta intro vamos a hablar de qué es lo que están vendiendo hoy en día. Vamos a empezar con escritorio, ¿vale? Con las torres. La generación actual se llama Ryzen 9000. Ryzen 9000 está basada en Zen 5. Tenemos el 9600, 9700, 9900 y 9950. Aquí de nuevo, el número más alto significa más potente. Al igual que en los Ultra tenemos Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. AMD desde el primer procesador que sacó siempre copió los nombres de la competencia y esto no cambia con los años, es su estrategia y bueno, también ayuda un poco a que sus productos se puedan entender mejor. Aunque en estos últimos modelos vais a ver que las cosas se vuelven un poquito raras. Al igual que en Intel, todos los modelos que acaban en X están pensados para overclocking, además de que van un poquito más rápidos de serie de los que no tienen la X. El Ryzen 9 tiene 12 núcleos, el 7 tiene 8 y el 5 tiene 6. Aunque también hay un Ryzen 9 más alto, que es el que acaba en 50, que tiene 16 núcleos. Ok, aquí hay algo importante que tenéis que saber dentro de la serie de escritorio y es que desde hace un tiempo ya en cada generación hay dos series dentro de Ryzen, dentro de cada generación. Tenemos la serie base, que es la que os acabo de explicar, ¿vale? 9600, 700, 900 y 950. Y luego tenemos tres procesadores especiales que son los X3D. Estos suelen salir un poquito más tarde y en esta generación son el 9800 X3D, 9900 X3D y el 9950 X3D. La diferencia que tienen con los normales es que llevan una memoria especial
especial que se llama 3D V-Cache. Todos los procesadores del mundo tienen una memoria dentro, y estas además son de varios niveles. La L1 es la más rápida y más pequeña, la L2 es un poquito más lenta y un poquito más grande, y la L3 pues es más grande y aún más lenta. Todas son más rápidas que la RAM y se utilizan para que la información dentro del procesador se mueva de la forma más rápida posible y no encontremos situaciones en las cuales la CPU está parada sin hacer nada. Esto lo profundizamos en el vídeo de ¿para qué tantas memorias? Bueno, pues lo que hizo AMD con los 3D V-Cache fue meter una caché nivel 3 más grande de lo normal. ¿Qué tan grande? Bueno, pues si normalmente tenemos 32 MB, ellos metieron 96 MB en el Ryzen 7 y 128 MB en el Ryzen 9. Es el triple de lo normal. ¿Y para qué hicieron esto? Bueno, pues este es otro golpe de genio de Lisa Su. Los primeros Ryzen que salieron estaban bien, fue el renacimiento de AMD, tenían más núcleos que los Intel, pero todavía Intel seguía siendo mejor, sobre todo en rendimiento mononúcleo. Luego AMD empezó a mejorar en eficiencia, en IPC, en comunicación entre núcleos, en todo en general. Pero Intel seguía teniendo la delantera en un punto clave, y ese punto es el gaming. El motivo de esto es que Intel tiene mejor integración con las memorias en general. La lectura de la caché es más rápida, es más inmediata, tiene menos latencia. Eso significa que el procesador tiene que esperar menos tiempo a la hora de leer los datos y empezar a calcular. Lo mismo pasa con la RAM. Históricamente las RAMs en Intel van más rápidas y esto de hecho a día de hoy sigue siendo así. Y como en los videojuegos, leer datos de memoria constantemente es bastante importante, AMD acababa siempre un poco por detrás de Intel. O sea, cuando jugabas a videojuegos con un procesador Intel tenías más FPS versus AMD. Esa es la diferencia básicamente. Pero claro, eso en las reviews, de hecho en este canal lo hemos visto 1000 veces, pues deja a Intel como el rey del gaming. Y esto fue así durante muchas generaciones. ¿Cómo lo solucionaron? Bueno, pues básicamente lo que dijeron es, vamos a meter una caché más grande. Una caché lo suficientemente gorda como para que el procesador tuviese todos los datos más a mano y no tuviese que ir tantas veces a leer cosas fuera del CCD. Para hacer esto lo que hicieron fue literalmente soldarle más memoria por encima al Core Complex. Y voilà, problema resuelto. A esto le llamaron 3D V-Cache. 3D porque está por encima y V-Cache pues porque está en vertical. O sea, literalmente soldado por encima. Tosco y sencillo, pero muy efectivo. Así nacieron los X3D y con eso se llevaron el título de los mejores procesadores gaming del mercado. A día de hoy son los campeones del mundo en videojuegos de PC y tanto es así que un Ryzen 7 7800X3D, que ni siquiera es la generación actual, supera a todos los i9 del mundo en gaming. Ahora, por encima de Ryzen existe la serie Threadripper. Estos son procesadores que tiene AMD que llegan hasta los 96 núcleos. Al final el Threadripper básicamente sería lo mismo que un Ryzen, pero con más CCDs, y estos están pensados para cosas muy especiales, como renderizar películas con procesador o efectos especiales, programas que todavía no terminan de tirar de gráfica, o incluso casos en los que tienes muchas cosas que conectar por PCI Express al ordenador. Threadripper como procesador doméstico prácticamente ya no existe, ¿vale? Ahora mismo lo que existe es la línea Pro. Es una gama muy cara, está pensada para empresas, para profesionales y compite directamente con los Xeon de Intel, que son los procesadores de servidores. En este vídeo los voy a dejar fuera porque básicamente servers he decidido dejarlo fuera porque es ya una locura, pero que sepas que a día de hoy Threadripper no tiene sentido ni para casa, ni para jugar, ni para tareas en general domésticas. Además, como hoy en día tienen tan pocos usos y son tan especializados, son muy caros. En la primera y segunda generación eran interesantes, incluso para un PC de un streamer. De hecho, el primer PC que le hicimos a Auronplay llevaba un Threadripper. Pero a día de hoy los Ryzen son tan buenos que no son necesarios realmente para el mercado doméstico. Y como historia curiosa, Threadripper fue un proyecto que ocurrió dentro de AMD, pero no de forma oficial. Digamos que algunos empleados dijeron, oye, sería gracioso si cogiésemos lo que estamos haciendo con los Ryzen y lo llevásemos al extremo. O sea, vamos a meter todo lo que podamos meter de CCDs y vamos a hacer un procesador realmente gordo con un montón de núcleos. Estuvieron trabajando fuera del horario laboral en este proyecto y luego se lo presentaron a Lisa Su, que al final lo aprobó, y así fue como nacieron los primeros Threadripper. Y ya está, me diréis. Bueno, pues no, porque AMD también tiene la serie 8000. Y esto es raro porque 8000 son otro tipo de procesadores, son las APUs. APU significa Accelerated Processing Unit. Son procesadores que llevan no solo núcleos de Ryzen, los CCX, sino que también tienen algunos núcleos de tarjeta gráfica, por lo que son un híbrido entre procesador y tarjeta gráfica. Estos son los procesadores que normalmente podemos encontrar en portátiles, pero también son el mismo tipo de procesador que tenemos en dispositivos como la Steam Deck, la ROG Ally o incluso la Xbox y la PlayStation. Y también se pueden comprar para torres. Si quieres una torre gaming barata donde no tienes dinero para comprar una tarjeta gráfica dedicada, pero aún así quieres jugar a videojuegos, la APU es para ti. Básicamente porque te ahorras el dinero de tener que comprar un procesador y además una tarjeta gráfica. Eso sí,
sí, no te esperes que la gráfica integrada sea una gráfica tope de gama, pero sí que equivale a varias gráficas incluso de la serie 3000 de Nvidia, por lo cual no está nada mal. Estos procesadores de la serie 8000 no están basados en chiplets, sino que son chips monolíticos, por el hecho de tener que integrar en el mismo chip procesador y además tarjeta gráfica. La serie 8000 actualmente que tenemos en escritorio todavía no es Zen 5, sino que es Zen 4. Los 8000 van del 8300 al 8700 y se solapan con la gama media y baja de la serie normal. Tienen la misma cantidad de núcleos, pero la ventaja que tienen es que la gráfica que llevan ahora mismo por lo menos es la Radeon 780M. Y lo raro aquí, esto ya bastante random, es que lo que os acabo de explicar no siempre es así, sino que hay algunos procesadores de la serie 8000 que no tienen tarjeta gráfica. ¿Por qué existen estos procesadores? Bueno, pues esto seguramente sea porque cuando tú fabricas chips hay veces que alguno no funciona bien y la gráfica interna pues no le termina de funcionar. Lo que hace AMD es venderlos igualmente, pero los vende como serie 8000 sin gráfica habilitada. Esto es exactamente lo mismo que pasa por ejemplo en la serie F de Intel, que son procesadores que no traen gráfica interna, y aquí es porque les pasa exactamente lo mismo. No es que a Intel le interese fabricar una serie sin gráfica integrada, sino que hay algunos procesadores que nacen con la gráfica integrada rota y los venden como los F. Es básicamente para aprovechar defectos. Este vídeo no va de tarjetas gráficas, pero bueno, que sepas que las APUs son una gran alternativa, como te he dicho antes, para poder jugar a videojuegos incluso a día de hoy a 1080p en medio o bajo de preset gráfico, por lo cual no está nada mal. Series más antiguas como Ryzen 7000 son exactamente iguales que las 9000, solo que tienen Zen 4, y la anterior a la 7000 era la 5000, que de nuevo copia a los 9000 y a los 7000, pero con Zen 3. Todos estos procesadores, tanto los 5000 como los 7000, siguen estando muy bien. Y de hecho la serie 7000 a día de hoy es top en ventas, es lo que más se está vendiendo. Solo superado en gaming por el 9800X3D, que es el procesador definitivo para jugar a videojuegos a día de hoy. Y es, en esta fecha, el procesador más vendido de PC Componentes, seguido por el Ryzen 5 7600X. Depende un poco de los precios, ¿vale? Porque todos ellos son muy buenos. En todos los casos posibles y gamas de PC de escritorio, es mejor comprar un Ryzen que un Intel Ultra, o incluso que un Intel no Ultra. Ryzen hace ya un par de generaciones que viene siendo líder en procesadores de escritorio, de hecho. Hay un único caso en el que Intel puede ser más interesante que Ryzen, y es porque los Ultra 200, como habéis visto, tienen muchos más núcleos que los Ryzen. Vimos, por ejemplo, que el Ultra 9 tiene 24. Además, Intel tiene optimizaciones especiales para Adobe y otros programas de productividad, por lo cual para ciertos programas, como por ejemplo Adobe Premiere, sí que es verdad que el Ultra 9 cubre el gap que existe entre Ryzen y Threadripper, ¿vale? Si no te quieres gastar en un Threadripper, pero quieres algo mejor que un Ryzen, pues te puedes comprar el Ultra 9 solo para editar vídeos en Adobe Premiere. En este caso puede ser interesante. Muy bien, pues dicho esto, vamos ahora a hablar de portátiles. Y aquí, como no, la cosa se complica muchísimo. O sea, escritorio es bastante sencillo hasta ahora, ¿verdad? Bueno, pues prepárate porque los portátiles son otra historia. Lo último que ha salido de Ryzen en portátiles es Ryzen AI Max. Luego tenemos Ryzen AI 300, que son contemporáneos. También tenemos la serie 9000, alguno de serie 8000 y todavía quedan 7000 por ahí. Como podéis ver, ha habido un cambio muy grande en nomenclaturas. Pero voy a empezar por lo básico. Y esto es fácil porque está copiado de lo que vimos antes con Intel. Los procesadores de portátiles que acaban en HX son rendimiento extremo. Incluso para gaming existen los HX 3D, básicamente lo mejor que existe para un portátil gaming. El problema es que son muy difíciles de encontrar. El 9955 HX 3D es el mejor procesador de gaming en portátiles del mundo y lo podemos encontrar, por ejemplo, en el MSI Raider A18 HX y en el ROG Strix G16. Pero curiosamente, los topes de gama como el GT de MSI o el Strix Scar de Asus llevan únicamente Intel. Esto es lo que os decía en el vídeo anterior, que Intel, ya sea por soporte, por ventas, por acuerdos preexistentes y en general por estatus, está muchísimo más presente aún hoy en día en portátiles que AMD, y de hecho es lo que le está salvando la vida a Intel, los portátiles. A pesar de que no sean mejores, hay muchísima más disponibilidad. La serie 9000 en portátiles solo se usa para la gama alta. Tenemos Ryzen 9 como el 9850HX, el 9955HX y el 9955HX3D. Estos serían portátiles que son un poco el reemplazo de una torre de escritorio, ¿no? Y esto es parecido a lo que hizo Intel con la serie 200, ¿no? Que comparten arquitectura y chip entre escritorio y sobremesa. Si lo más potente de AMD en procesadores son los Ryzen 9 9000, lo siguiente más potente son Ryzen AI Max. Aquí tenemos el AI Max Plus 395, el AI Max 390 y el AI Max 385. ¿Por qué? Porque sí,
y porque sí y punto, ¿vale? Esto es así y ya está. Como Intel empezó con la serie 200, que si tenemos NPU, que si procesadores con IA, que si no sé qué, AMD dijo, pues yo tengo 300 y además Max. Es más, alguno es Max Plus, para que suene todavía más épico. Los AI Max serían equivalentes a los H de Intel, pero los revientan por todos lados. Son Zen 5 y tienen una gráfica integrada mucho mejor que lo que veíamos en la serie 8000, la Radeon 880M. Esta gráfica es la GPU integrada más potente de portátiles hasta la fecha, consume poco, rinde muy bien y es ideal para dispositivos ligeros como por ejemplo el Flow Z13 de Asus, que lo vamos a ver en el canal dentro de muy poco, que es un portátil barra tablet ultra fino que va como un tiro y se podría comparar con una RTX 4060 Ti. Bueno, pues por debajo de estos tenemos los Ryzen AI, pero sin el Max. Tenemos el AI 9, el AI 7 y el AI 5. Estos tienen una diferencia bastante grande con todo lo que hemos visto hasta ahora, y es que llevan Zen 5 igual que todo lo que vimos hasta ahora, pero tienen una arquitectura híbrida, o sea, tienen núcleos grandes y núcleos pequeños. Tienen Zen 5 y Zen 5C. El tema de los núcleos pequeños de Ryzen es un poco extraño, ¿vale? Porque lo que hicieron en lugar de hacer núcleos pequeños de verdad, como hizo Intel o como hicieron el resto de marcas, fue hacer núcleos un poquito más lentos, con menos caché y menos voltaje, pero que a nivel físico son iguales que todos los otros. Esto está muy bien porque son núcleos más eficientes y realmente no tuvieron que inventar ninguna arquitectura extraña ni volver a diseñar el núcleo. Fijaos que la NPU no la estoy ni nombrando, como si fuera el demonio. Luego, al final del vídeo, hablaremos de eso. Pero lo importante es que la victoria es para AMD. AMD es mejor en rendimiento, eficiencia energética y precio en todos los ámbitos. El único caso especial en el que Intel destaca es en Lunar Lake. Lunar Lake es un poco la joya de Intel en esta generación, que son aquellos procesadores que vimos que acababan en V, donde tenemos portátiles como por ejemplo el ZenBook, que es un Intel Evo. Estos tienen más duración de batería y la gráfica también funciona muy bien. Incluso es el procesador que tenemos en la nueva MSI Cloud 8 AI Plus. En muchas pruebas y algunos juegos la AI Plus le gana incluso a las APUs de AMD. El tema es que AMD tiene muchos mejores drivers y en general sigue siendo una mejor gráfica integrada. Un poco hasta ahí tendríamos toda la gama de portátiles de AMD. El problema que tienen todos estos procesadores que te acabo de nombrar es que son lo que se conocen como lanzamientos de papel. O sea, sabemos que existen, sabemos que se han lanzado, pero no sabes dónde comprarlos, porque prácticamente no hay portátiles que los lleven. Y sobre todo, si hay alguno, pues no hay stock. Son muy difíciles de conseguir, sobre todo en España. Y el motivo por el cual son difíciles de conseguir en España es que las marcas no los importan. Y no los importan porque no hay demanda y de momento no se venden. Van a tener que ganar un poquito más de reputación y popularidad para que los empiecen a traer y se empiecen a vender un poco más. Ahora, si quieres ir a por gamas más bajas, ¿vale? Quieres algo más barato, lo que hace AMD es, en lugar de tener una serie tan grande como tiene Intel de procesadores con 25.000 modelos, lo que suelen hacer ellos es traer las generaciones anteriores. Por ejemplo, tenemos los portátiles con la serie 8000 y 7000, que siguen siendo muy buenos a día de hoy. Entonces, ¿cómo se queda esto? 9000HX es lo más top de lo más top. Esto es lo que yo me compraría si buscase algo que reemplace mi PC de casa, o sea, algo rollo torre. En esta gama lo que nos vamos a encontrar es que los Ultra 9HX de Intel pues tienen mucha más disponibilidad y normalmente nos va a ser difícil encontrar portátiles con AMD. Luego tenemos los AI Max y los 300, que también son un pedazo de compra. En Windows ahora mismo son lo mejor que vas a poder encontrar si buscas balance entre batería, tamaño y rendimiento, y compiten con los H y los U de Intel y les ganan prácticamente en todos los apartados, menos en disponibilidad. Y si nos vamos a por lo que viene a ser un Ultrabook, un portátil súper ligero, aquí es donde quizás Intel gana, ¿vale? Porque tiene los Intel Evo, hay mucha más disponibilidad, tenemos los Lunar Lake y AMD aquí tiene muy poquita presencia de momento. Ahora, si buscas algo más barato o ves alguna oferta, podrías comprar la serie Ryzen AI 200, la 8000 o la 7000. Los Ryzen AI 200 básicamente son la misma generación que los Ryzen 8000 y son básicamente una gama de entrada reciclada. La relanzaron en 2025 para que hubiese algo nuevo, entre comillas, para responder un poco a los Ultra 100 de Intel, pero no dejan de ser lo mismo, ¿vale? Unas APUs de serie 8000 con Zen 4, lo mismo que hablamos antes. Esto es un poco lo que pasa con marcas como Apple también, que es que las gamas bajas no son realmente nuevos modelos bajos en potencia, sino que son las gamas más antiguas. ¿Dónde fabrica AMD? Bueno, pues AMD fabrica en TSMC y utiliza uno de los mejores procesos de fabricación. TSMC es la fábrica que están usando todos a día de hoy, es la fábrica que usa Apple, la que usa Qualcomm, la que usa Nvidia y la que está usando incluso Intel. AMD en su momento tenía su propia fundición, pero hace muchísimos años que la cerraron y desde entonces dependen únicamente de TSMC, que es la Taiwan Semiconductor Company. Y ahora vamos a hablar también de los problemas. En el vídeo anterior de Intel, en la primera parte, os conté sobre la serie 14, ¿no? Que era una serie que tuvo varios problemas de electromigración, los procesadores se estropeaban, soltaban pantallas azules y bueno, en fin, todo esto le dio una mala reputación a Intel
sobre todo porque había problemas que no se podían arreglar con una actualización, eran literalmente que el procesador se moría. Bueno, pues AMD en la generación pasada, la serie 7000, también tuvo bastante polémica. Hubo muchos problemas de estabilidad, problemas con la RAM, con los perfiles Expo e incluso con los 7000 X3D hubieron problemas de placas base que se llegaban a quemar literalmente, o sea, tú levantabas el procesador y veías ahí cosas quemadas. Sobre estos procesadores hay infinitos hilos en internet, sobre todo cuando acabaron de nacer, cuando acabaron de salir, y a lo largo del tiempo pues ha habido muchísimas BIOS y muchísimos updates para llegar al día de hoy, ¿no? En el cual ya son estables y ya funcionan bien. Y estos procesadores son los que tuvieron, por ejemplo, Auronplay en el PC que le iba mal. Jordi Wild también fue uno de los primeros en tener Ryzen 7000 nada más salir, y son los procesadores que lleva el PC de Shokas. O sea, la generación pasada, tanto para Intel con 14 como para AMD con 7000, no fue para nada buena. O sea, de lanzamiento hubo 1000 problemas que no solo vinieron por parte de las empresas de procesadores en sí, o sea, de Intel y AMD, vinieron por parte de los fabricantes de placas como Asus, MSI, Gigabyte, que intentaban traer un overclocking de fábrica lo más extremo posible para ser la mejor placa del mundo, y también de los fabricantes de RAM, que querían hacer las RAMs más rápidas del mercado con el salto de generación de DDR4 a DDR5. Se juntó todo y acabamos con una generación de procesadores que eran más caros que nunca, y sobre todo en las gamas más altas, o sea, en los procesadores más caros de todos, era donde más problemas tenías. A día de hoy, tanto para Intel como para AMD, las cosas están solucionadas, pero no nos tenemos que olvidar que las dos empresas tuvieron problemas y no fueron precisamente pocos. El motivo por el que Intel hizo más ruido que AMD es porque Intel vendió muchísimo más que AMD. Y dicho esto, vamos a hablar de una pequeña pieza que está dentro de los nuevos procesadores de AMD. Y no solo dentro de los de AMD, sino también de los de Intel, de los de Apple y de los de Qualcomm. La famosa NPU. La NPU es lo que hace que todos estos procesadores lleven el AI en el nombre, o incluso Intel venda ordenadores diciendo que son AI ready. Bueno, pues la NPU, o Neural Processing Unit, es un coprocesador, o sea, es un pequeño procesador que ayuda al principal, que ahora traen la mayoría de procesadores del mercado. Y es eso, un pequeño circuito que está dentro del mismo chip y está pensado para ser muy rápido y muy eficiente en cálculos de inferencia de inteligencia artificial. La potencia de este chip se está midiendo últimamente en TOPS, o sea, tera operaciones por segundo. Este es un dato que nos da una idea general de cómo rinde este procesador para inteligencia artificial, pero no es para nada determinista. AMD mete la primera NPU en la serie 7000, con el 7040 en 2023. No todos los procesadores han llevado a lo largo del tiempo NPU, pero ahora con la nueva serie AI ya lo llevan todos. Pero ¿qué tan importante es la NPU? Un modelo de inteligencia artificial al final puede correr en un procesador de toda la vida, ¿vale? En los núcleos Zen de la CPU. El problema es que son muy lentos y no llegan a la potencia necesaria para modelos incluso relativamente básicos, y por eso se utilizan las tarjetas gráficas. La mayoría de AI de todo el planeta entero, como vimos ya en otros vídeos, corre sobre tarjetas gráficas, porque son rápidas, eficientes e incluso gráficas sencillas. Son cientos de veces más rápidas que un procesador tradicional. Ahora, la idea de la NPU es hacer cálculos tal y como los hace la tarjeta gráfica, solo que consumiendo menos corriente. Esa era la idea, por lo menos. La realidad es que, primero que nada, apenas corremos gente muy concreta, cosas muy concretas de inteligencia artificial en el propio ordenador. La IA no es algo que la gente esté corriendo en sus portátiles en el día a día. Muy poca gente lo hace con modelos como Llama o Flux, que además necesitan sí o sí una tarjeta gráfica, porque la NPU se queda muy corta. Tú imagínate que tienes un procesador AI Max. Tú podrías correr modelos con la NPU, pero tiene muy poco sentido, porque tienes una tarjeta gráfica integrada que es mucho más potente y que te va a dar mejores resultados. Y una cosa muy interesante es que en esta nueva generación, con los nuevos Ryzen, podemos asignar más memoria a la tarjeta gráfica o más a la CPU, justamente para tenerla a disposición del modelo de inteligencia artificial que quieras correr. Entonces, ¿por qué nos están vendiendo estos procesadores AI? ¿Qué sentido tiene la NPU? En Intel 100, ninguno. O sea, la NPU es tan pequeña y tan poco potente que no sirve para nada. Ahora, las nuevas generaciones están pensadas para Copilot más PC. Esta es una iniciativa de Microsoft de meter un montón de herramientas de inteligencia artificial en Windows y hacer esta mega campaña en la que los PCs tienen chips con una parte dedicada a la inteligencia artificial que en principio la aprovecharía justamente Windows. A la hora de la verdad, casi todos los modelos corren en la nube, especialmente Copilot en sí, que es el modelo de lenguaje de Microsoft, y el resto en la tarjeta gráfica. ¿Para qué se usa entonces la NPU? Bueno, pues se usa en casos muy concretos, como por ejemplo para desenfocarte el fondo en la cámara cuando haces videollamadas, para falsear el contacto visual, o sea, para cambiar dónde miran tus ojos en cualquier momento, pero solo en resoluciones muy bajas, para encuadrarte de forma automática en pantalla. Luego tenemos Paint, que Paint te permite crear imágenes con IA. Es bastante rudimentario y peor que cualquier otro modelo disponible online, pero en algunos portátiles donde la potencia es la suficiente, utiliza la NPU, aunque podría perfectamente utilizar tanto la gráfica integrada como la gráfica dedicada del procesador. Tenemos traducción en tiempo real con unos subtítulos de todo el audio que suena en el ordenador en cualquier
cualquier idioma, esto sí que me parece interesante, e incluso podemos correr pequeñas versiones de Llama o de Phi, que es un pequeño modelo de lenguaje de Microsoft, pero que todavía no están integrados en el sistema operativo. En fin, pequeñas utilidades de IA que ya están ahí, están preparadas para correr en la NPU y de esa manera pues ahorrarle batería al portátil. O sea, normalmente, como os decía antes, quiero dejarlo muy claro, todo esto puede correr sin problemas, tanto en la gráfica integrada como en la gráfica dedicada del PC. Y ahí de hecho en la GPU es donde mejor corre. Pero ahora si estás en el portátil desenchufado de la corriente, en modo batería, en principio gracias a esta NPU, todos estos modelos correrían usando muy poca energía. Pero claro, estamos hablando de que esto tiene sentido cuando vas a hacer una videollamada y vas a poner que si contacto visual automático, fondo desenfocado, mejorar la voz, etcétera, tal y cual, cosas que tu gráfica puede hacer, pero que hacerlas en la NPU te ahorra batería. La idea mala no es, pero es muy limitado. Y todo esto teniendo en cuenta que no todas las NPU sirven. De hecho, las que tienen menos de 40 TOPS no se pueden aprovechar ni para la mitad de las tareas que te acabo de decir. Como mucho para desenfocarte el fondo de la webcam. A partir de los 50 y 55 TOPS ya estaríamos hablando de traducción en tiempo real y cosas por el estilo. Pero es que los TOPS tampoco son certeza de nada, ¿vale? Hay muchos otros factores como la memoria disponible, el tipo de cálculos que puede hacer el chip, que son incluso más importantes, ¿no?, que los TOPS. Por lo cual yo realmente a día de hoy no compraría ni de broma un procesador únicamente por llevar esta NPU y mucho menos en escritorio, donde la tarjeta gráfica tiene mucho más sentido. Incluso una gráfica integrada, una iGPU, ya podría ser bastante eficiente energéticamente y podría sacar mucho rendimiento en inteligencia artificial para modelos pequeños. Por lo cual es una idea que quizás en el futuro, a lo mejor dentro de 7 años, si los sistemas operativos evolucionan y las cosas tiran en ese sentido, podría llegar a estar bien, pero ahora mismo pues no deja de ser marketing. Es una pieza quizás muy sencilla de incluir en un procesador, la han querido meter y les ayuda pues a vender más, ¿no? En una época donde la inteligencia artificial lo es todo, llevar IA en el nombre de tu procesador, pues de alguna manera te puede ayudar. Pero yo personalmente lo veo como una alucinación colectiva, o sea, la humanidad está de alguna forma como alucinando con estos chips, no tienen ningún sentido, no aportan absolutamente nada, pero por algún motivo todos fingimos que sí, y eso la verdad se me escapa. Y bueno, hasta aquí hemos hablado un poco de la posición en el mercado de AMD, todos los productos que tiene, todo lo que está vendiendo hoy en día. Esto lo volveremos a visitar al final de la serie, pero bueno, AMD a día de hoy ha solucionado la gran mayoría de problemas que tiene y es una alternativa muy buena a Intel. Incluso ahora mismo son los líderes del mercado, son los mejores procesadores que existen en torres, son los que más se están vendiendo y en portátiles pues están de camino, es cuestión de tiempo. Y poco más, hasta aquí el vídeo de hoy, nos veremos en la siguiente parte en la que hablaremos de los procesadores ARM, tanto de Apple como de Qualcomm. Pero antes de irte, si te ha gustado este vídeo, déjame un manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.